En este video vamos a estar resolviendo tres límites que aparecen a continuación, utilizando las propiedades de los límites que definimos en el video anterior y también asociadas a las propiedades de los límites que habíamos visto antes en las sucesiones, esas 4 o 5 propiedades que habíamos visto antes. Entonces tenemos aquí el límite cuando x tiende a 1 de una función que es una función racional, ¿verdad? Entonces nosotros sabíamos que si tenemos la división, podemos separar la división en el límite del de arriba sobre el límite del de abajo, ¿verdad? Esto es utilizando la propiedad número 3, que también era la que habíamos visto en sucesiones. Y aquí hay muchos caminos para resolver esto. También vimos dentro de las reglas del último video que si yo tengo funciones racionales y el denominador no hay forma que me quede cero con el valor del límite, entonces puedo venir y simplemente hacer la sustitución. Entonces puedo utilizar cualquiera de las dos reglas donde nosotros teníamos lo voy a ir apuntando aquí, el límite cuando x tiende a de f de x partido g de x. Si estas dos eran dos tipos de funciones racionales, también lo podía decir yo que iba a ser igual a f de a sobre g de a, siempre y cuando el valor de g de a sea distinto de 0. O en palabras simples, si ustedes cuando meten el numerito ahí no hay problemas, y cuando me refiero a no hay problemas es no les queda 0 el denominador, o viéndolo desde otro punto de vista, el valor de 1 es parte del dominio de la función, entonces sigan, solo sustituyan. Ahora, si ven algún tipo de problema, entonces ahí hay que ver qué otras técnicas podemos usar para poder resolver el límite. Pero usando esta regla que está aquí, esto me va a quedar como el límite cuando x tiende a 1 de el numerador evaluado en 1, que nos quedaría aquí 1 al cuadrado, esto está escribiendo mal, 1 al cuadrado más 1 más 2, todo esto dividido, 1 más 1, ¿sí? Utilizando esta regla que está aquí. Esto quiere decir entonces que al final todo el valor del límite nos da 2, 3, 4 medios, y esto es equivalente a 2. Entonces eso quiere decir que el límite que me preguntaron era equivalente a el valor de 2. Entonces hasta aquí no hay dificultad, todo es bastante simple. Sustituyo siempre y cuando el valor sobre el cual me están pidiendo que me acerque es un valor que sea parte del dominio de la función. Okay. En el ejemplo número 2 tenemos el límite de una raíz cúbica, y aquí lo primero que sí les recomiendo es vean los dominios de las funciones. Al ser una raíz cúbica yo sé que sus dominios son todos los reales, entonces cuando el dominio de la función sean todos los reales, la vida es bella, no hay problemas, entonces podemos solo sustituir. Entonces si sustituimos aquí, este límite nos va a quedar igual a la raíz cúbica de 2 por 3 al cubo menos 10. 3 al cubo es 27, 3 al cuadrado, perdón, era aquí, ya estoy sustituyendo mal, 3 al cuadrado es 9, por 2 18, menos 10 es 8, nos queda raíz cúbica de 8, y esta raíz cúbica de 8 es 2, así que todo este límite es igual a 2. Aquí estoy haciendo básicamente la sustitución en estos dos ejemplos porque el dominio de ambas eran todos los números reales. Ejemplo C. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo? Si sustituimos así a lo salvaje. Si sustituyen a lo salvaje, les queda 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Entonces nos empiezan a quedar estas formas raras por el momento, que más adelante vamos a denominar formas indeterminadas, que es esta forma 0 partido 0. Entonces, cada vez que yo vea ese tipo de forma 0 sobre 0 es alto. Hay que utilizar álgebra o alguna herramienta como racionalizar o completación de cuadrados, depende mucho de la expresión, para poder salir del problema del 0 sobre 0. ¿Sí? Aquí yo sé que no puedo sustituir el 1 porque me da 0 en el denominador y esto hace que no exista, pero lo que vamos a hacer es encontrar una función que tenga el mismo comportamiento, pero que sí exista en ese valor. Entonces, la idea es lo siguiente. Aquí vamos a utilizar álgebra o técnicas de cancelación para poder hacer este límite. Entonces, como voy a seguir aplicando el límite, lo que voy a hacer es, voy a desarrollar esta diferencia de cubos. De forma que aquí nos va a quedar límite cuando x tiende a 1 de
al desarrollar esa diferencia de cubos, aquí nos queda x menos 1 por x al cuadrado más x más 1, todo esto dividido x menos 1, ¿sí? Solo desarrollé la diferencia de cubos para caer que puedo eliminar este término, y ahí en eliminar este término es donde yo elimino el problema que tengo aquí. Al eliminar el problema de que el denominador sea 0, caemos a la expresión límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más x más 1. Y lo que tenemos es el límite de un polinomio. Y aquí ya no hay problemas, porque un polinomio y su dominio son todos los reales, o tal y como vimos en las reglas anteriores, el límite del polinomio es simplemente sustituir el valor de a, o en este caso de 1, aquí, y entonces ya aplicando el límite, y ahí es donde yo dejo de escribir esto. El límite lo escribo, lo escribo, lo escribo, hasta que decido aplicar el límite. Y aquí nos queda 1 al cuadrado más 1 más 1, y este es el límite de 3. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es acercándome a una función que sea similar, pero que sí existe en el valor de 1, para asemejar el comportamiento de esta. Este ejemplo no es nuevo, este es el ejemplo con el que empezamos todos los videos de límites. El concepto intuitivo de límite empezó con este ejemplo. Esto ya lo hicimos por medio de una tabla, ya hicimos la gráfica, en donde en la gráfica nos quedó justamente esta ecuación ahí, solo que no existía en 1. Entonces esto ya lo habíamos visto antes, y también hay un teorema que voy a mencionar después que me explica por qué yo me puedo acercar a una función que se parezca, aunque esta función sí pase por el punto y la original no pase por el punto, en este caso de 1, ¿verdad? O el valor de a. Entonces ahí tenemos los 3 ejemplos. Siguiendo con los 3 ejemplos nuevos que aparecen aquí, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver qué forma tienen y cómo los podemos ir resolviendo. Entonces aquí me dice que encontré el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Si hacemos como que una primera prueba de qué es lo que nos queda en el numerador y en el denominador a la hora de sustituir, y aquí es evidente, en el denominador queda 0, pero al hacer esto nos queda 0 en el denominador, y en el numerador nos queda también 0. 3 más 0, 0, 3 al cuadrado, 9 menos 9 es 0. Entonces ya sé yo que cuando yo sustituyo así a lo salvaje y me queda en este tipo de forma 0 sobre 0, hay que hacer algo. Entonces cuando me refiero a hay que hacer algo, hay que hacer álgebra por el momento para poder resolverlo. Más adelante vamos a ver técnicas cuando ya sepamos derivar, que existe la regla del L'Hopital para poder resolver este tipo de límites, ¿sí? Pero por el momento con el álgebra resolvemos todo esto. Entonces, al quedarnos esto de esta forma, pues tenemos que ver qué se nos ocurre hacer para poder simplificar la expresión o para poder quitar el problema del denominador, porque ahí es donde tenemos el problema. Entonces lo que voy a hacer es, voy a volver a copiar este límite cuando h tiende a 0. Al denominador pues no le podemos hacer nada, pero al numerador, si se dan cuenta, es una diferencia de cuadrados. Entonces al tener esta diferencia de cuadrados aquí, pues aquí hay dos caminos: o desarrollo todo esto y veo qué me queda, o lo utilizo como una diferencia de cuadrados. Siento que si lo pongo como diferencia de cuadrados, eso se me complica un poquito más, así que voy a desarrollar el binomio y nos queda primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos el valor de 9, ¿sí? Y entonces aquí se van a empezar a eliminar ciertos términos. Este 9 con este 9 es lo primero que noto. En la siguiente línea esto es igual, ¿verdad?, al límite cuando h tiende a 0 de lo que sobrevivió en el numerador. Le puedo sacar un factor común de h y nos queda aquí 6 más h partido h. Aquí otra vez puedo eliminar los valores de h y ahí es donde yo me deshago del problema que yo tenía, y entonces ya nos queda únicamente encontrar el límite cuando h tiende a 0 de 6 más h, ¿sí? Y de nuevo caemos a una función polinomial que si nosotros graficamos esta función y grafico esta, nos vamos a ver que el comportamiento es muy similar, ¿sí? Es la misma forma, solo que esta no existe en 0 y esta sí existe en 0. Entonces, al evaluar el límite, aquí sí sustituyo el 0 en la h, y entonces solo nos queda, ya evaluando el límite, 6 más 0, y entonces el límite completo es
6. O el valor del límite en general es 6. Lo voy a dejar aquí porque ya puse el 0 sobre 0 arriba, ¿verdad? Entonces, con eso resolvemos el ejemplo D. En el ejemplo E, un problema similar, sustituimos otra vez al inicio 0, pero es que aquí lo copié mal, ¿verdad? Porque aquí era t más 1. Si no, esta no existía. Espera. Entonces nos quedaba 0 más 1, 1, raíz de 1, 1, menos 1, 0. Entonces al hacer nuestra primera sustitución nos queda 0 en el numerador, 0 en el denominador. Hay que hacer algo. Entonces, de nuevo, cada vez que sea hay que hacer algo, álgebra, racionalización, desarrollar, ¿sí? Esos son como los caminos con los que tenemos que trabajar. Entonces, aquí, como hay raíces, lo salta ahí, que lo que tenemos que hacer es racionalizar. Entonces voy a reescribir todo esto. Lo voy a hacer en más chiquito aquí. Esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de la raíz de t más 1, todo esto menos 1, partido. Y vamos a racionalizar. Entonces voy a multiplicar numerador y denominador por la raíz de t más 1 más 1 y la raíz de t más 1 más 1. O lo mal llamado el conjugado. El conjugado no es aquí porque no estamos hablando de números complejos, sino que lo que estoy tratando de hacer es hacer una diferencia de cuadrados para que entonces me quede aquí x menos y, x más y, y hace que este producto en el numerador me da la diferencia de cuadrados, x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces aquí vamos a tener límite cuando t tiende a 0. El denominador no lo voy a tocar, literalmente voy a copiar t y voy a copiar todo esto. Raíz de t más 1 más 1, no hice nada. Pero en el numerador, como les decía antes, aparece esta diferencia de cuadrados. Entonces tenemos aquí, acuérdense de su diferencia de cuadrados, x menos y por x más y. Esto nos da como resultado x al cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? O sea, el primero elevado al cuadrado, la raíz se va, entonces ahora nos queda aquí t más 1 del primer término, menos el segundo término elevado al cuadrado, que nos quedaría 1. O si ya no me creen, pues hacen propiedad distributiva y les va a quedar lo mismo, ¿verdad? Entonces, con esto, es la diferencia de cuadrados, voy a eliminar algunos términos aquí y me va a quedar que este 1 con este menos 1 se elimina. Solo queda en el numerador una t, que puedo eliminar con la t del denominador, o sea, como un paso siguiente, esta t con esta t. Y todo lo que sobrevive aquí sería límite cuando t tiende a 0 de, en el numerador, perdón, sobrevive el 1, ¿verdad?, de la fracción, dividido la raíz de t más 1 más 1. Y ahora evaluamos, siempre y cuando no haya problemas. Si yo sustituyo aquí el 0, me queda 0 más 1. Entonces lo voy a poner aquí. Esto me va a quedar 1 sobre raíz de 0 más 1. Todo esto más 1. Raíz de 0 más 1 es 1, más 1 es 2. Y entonces todo este límite es equivalente a 1 medio. ¿Sí? Y ahí nos quedaría la respuesta de este otro límite. De igual forma, lo pueden seguir comprobando como lo hacían antes. Pueden ustedes hacer la gráfica o pueden ustedes hacer una tablita en donde ustedes se vayan acercando al valor de 0, tanto por la izquierda como por la derecha, y se van a dar cuenta que nos devuelve exactamente lo mismo. Ejemplo número F, 6. Ya no sé si estoy usando números o letras. Ejemplo F. Si sustituimos aquí, otra vez, ya sé que hay 0, en el denominador hay problema porque nos queda 0. Y la tangente de 0 es 0, ¿verdad? Entonces aquí nos queda otra vez la forma 0 sobre 0. Pero entonces aquí ya no podemos ni racionalizar ni desarrollar porque es una función trigonométrica. Lo que vamos a hacer aquí es reescribir esta función trigonométrica, ¿sí? Y voy a poder escribir esto de la siguiente forma. ¿Sí? Como el límite cuando teta tiende a 0. Yo sé que tangente es seno sobre coseno. Entonces voy a escribir así. Como el seno de teta, partido teta, este teta, ¿verdad?, por el coseno de teta.
Pero hasta ahí sigo con el mismo problema porque sigo teniendo el 0 en el denominador. Entonces lo que voy a hacer aquí es separarlo, porque esto es lo mismo que yo escribo. Límite cuando teta tiende a 0 del seno de teta partido teta por 1 sobre el coseno de teta. Hasta ese punto es la misma cosa, pero por propiedad del producto de límites puedo separarla y esto me va a quedar límite cuando teta tiende a 0 del seno de teta partido teta por el límite cuando teta tiende a 0 de 1 sobre coseno de teta. Y lo separé por una razón. Ese primer límite ya lo conocemos, es uno de los primeros límites con los que trabajamos en la forma intuitiva del límite. Este límite lo voy a demostrar también más adelante ya con otro teorema, que es el teorema del encaje, pero por el momento, este límite que está aquí ya lo habíamos hecho con una tablita, y con esa tablita ya tenemos un video de esto, si no, regresen al video. Y con este video del seno de teta partido teta, nosotros ya sabíamos que todo este límite tendía a 1. Aquí ya no hay problema, puedo sustituir el 0 y nos queda aquí 1 sobre el coseno de 0, que coseno de 0 es 1, por lo tanto lo que nos queda aquí es literalmente 1 por 1, y entonces todo este límite es igual a el valor de 1. ¿Sí? Y con eso tendríamos ya, por el momento, los primeros 6 ejemplos. Voy a hacer otros 2 más para agregárselos a este video. Entonces voy a hacer estos 3 límites más, en donde en el primer límite, el inciso G, tenemos el límite de, otra vez, una función fraccionaria, una expresión fraccionaria, y entonces aquí tenemos 1 menos raíz de x partido 1 menos x, otra vez. Si nosotros sustituimos, nos queda la forma 1 menos raíz de 1 es 0 partido 0. Entonces vamos a hacer algo similar al que hicimos hace un ratito. Voy a racionalizar, siempre que veo raíces, cambiando la racionalización. Y entonces nos va a quedar, voy a copiar todo esto, era en naranja, ¿verdad? Lo voy a copiar, ya dejé los colores. Nos va a quedar aquí, límite cuando x tiende a 1, de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. Y aquí es donde vamos a racionalizar, ¿verdad? Entonces, a la hora de racionalizar aquí, multiplico en el numerador y en el denominador por el que tiene la raíz. Entonces, aquí voy a multiplicar por 1 más raíz de x, 1 más raíz de x, para que otra vez nos vuelva a quedar la diferencia de cuadrados en el numerador. Y entonces aquí nos va a quedar límite cuando x tiende a 1 de, en el denominador solo copiamos 1 menos x por la parte azul, que sería 1 más raíz de x. ¿Sí? Solo copio el denominador, perdón. Opero el numerador, sigue siendo otra diferencia de cuadrados. Entonces es primero al cuadrado menos segundo al cuadrado. Y entonces aquí pasa lo mismo que pasó hace un ratito. Este 1 menos x con este 1 menos x lo quito, y ahí es donde yo me deshago del problema de que el denominador nos quede 0. Y entonces aquí nos va a quedar límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre 1 más raíz de x. Ya puedo sustituir el 1 porque ya no me genera ningún problema. Y entonces aquí nos queda 1 en el numerador sobre 1 más raíz de 1, que esto sería raíz de 1 es 1, 1 más 1, 2, y el límite como tal sería 1/2, ¿no? Ahora bien, inciso H. En este inciso H tenemos un siguiente límite en donde lo que tenemos que es otra vez encontrar el límite del arcseno de esta función. Y ahí está la respuesta. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar aquí la propiedad de la composición de funciones, que esta propiedad lo que me permitía era decir, bueno, este límite está un poco feo, no lo puedo arreglar, aquí me queda arcseno de 0 sobre 0, o sea, arcseno de algo raro, y entonces si me queda ese 0 sobre 0 no lo puedo operar. Entonces, esta función que está aquí, si se dan cuenta, es la misma que hicimos de este lado. Entonces yo voy a introducir el límite aquí adentro, ¿verdad? Porque yo sé que el límite de lo de adentro ya existe porque ya lo demostré. Entonces, utilizando la composición de funciones, esto va a ser igual a el arcseno o seno inverso
de el límite cuando x tiende a 1 de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. Entonces lo que estoy haciendo es, esto es igual a esto porque introduje el límite adentro del argumento de la función. Este límite, tal y como demostramos aquí a la par, todo este límite tiende al valor de 1/2. Por lo tanto, aquí ya nos queda nada más evaluar el arcseno de todo este límite, que es el anterior, que es el límite de 1/2. Y ya sé yo, aquí siempre en radianes, eso ya lo habíamos mencionado antes, cuando calculo el arcseno de 1/2, esto es equivalente a el valor de pi sextos, ¿sí? Entonces, el límite de todo esto nos va a dar justamente este valor de pi sextos. Y un último límite que lo agregué ahorita. En este último límite me dicen límite cuando x tiende al infinito. Aquí ya no es x valor evaluado en a, sino que es x tiende al infinito. Aquí es de pensar un poquito qué es lo que va a suceder, ¿sí? Porque si vemos este límite que está aquí, podemos aplicar algo similar a lo que está acá. Pero, entonces, ¿qué nos queda aquí? Esto va a ser igual a toda esta cosa del límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 1, todo esto elevado a la 100. Pero, como esta es una función polinomial, que es una parábola de hecho que abre hacia arriba, esto a medida que x tiende al infinito crece, 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 y si esto cada vez está creciendo, todo este límite de aquí adentro está tendiendo al infinito. Pero infinito es solo que no tiene fin. Si se dan cuenta, el infinito de adentro significa que este límite no existe. Pero si pensamos, infinito, un número muy grande elevado a la 100, solo me va a seguir dando un número muy grande. Entonces, todo este límite nos daría infinito. Ojo, infinito no es un número, no es este infinito mismo, el infinito verde de aquí. No, el valor no existe, sino que solamente es un valor muy grande. Y cuando el límite nos da infinito, nosotros concluimos aquí que el límite no existe. Pero, si por ejemplo J, para agregárselo aquí a todo esto, si les hubiera preguntado yo, límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 1 a la 100, ese era el ejemplo original, pero pues puse infinito. Entonces, si tuviéramos esto aquí, puedo usar la misma propiedad y reescribir esto como el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 1, todo esto elevado a la 100, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todo este valor del límite nos queda 0, porque 0, bueno, perdón, todo esto evaluado en 0, nos queda, como es un polinomio, evalúo en 0, me queda 0 al cuadrado más 1, es 1, elevado a la 100, pero 1 elevado a la 100, este límite sigue siendo igual a 1. Entonces todo este límite es igual a 1. ¿Sí? Y con eso, pues básicamente, hoy sí, terminamos los diferentes ejemplos con las propiedades de los límites.